Cuando pasan 31 minutos de las 10 de la mañana, es un gusto para nosotros saludarlo a Pablo Yeldin. Es diputado nacional de Unión por la Patria, pero es médico y presidente de la Comisión de Salud. Buen día, Yeldin. ¿Cómo estás? Luciana Glesser y Fabián Wallman, te saludamos acá. Hola Fabián, Luciana, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos, diputado. Y traslado la primera pregunta de rigor que hacemos en este espacio, y es: ¿en qué punto de la agenda lo encontramos? ¿Qué interrumpimos? ¿Qué estabas haciendo? No, estoy saliendo en un vuelo desde Tucumán, tengo reunión de consejo del PJ hoy a las 18 horas ahí en Mateu, así que viajando a Buenos Aires. Todas las semanas viajo, esta semana no hay sesión y yo tengo comisiones, pero bueno, en este sentido voy a la reunión del PJ. Bueno, hay muchos títulos, ¿no?, en la agenda mediática que dan cuenta de lo crítico que está el tema de la salud pública, la salud en general, y primero pedirte una consideración: la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, el deterioro de los hospitales, bueno, todo esto que está pasando alrededor de los laboratorios, ¿no? Parece una batalla a cielo abierto entre mafias. ¿Qué estás viendo? No, la verdad que es muy preocupante. Es una situación, por supuesto, que excede el marco argentino puntualmente, pero es una situación muy preocupante. Ayer la visita del secretario de Salud de Trump a Mario Lugones, al ministro de Salud de la Argentina, y el comunicado que hizo el Ministerio de Salud de la Nación al respecto también es muy preocupante, ¿no? Porque pone en dudas la efectividad de las vacunas, porque dice las vacunas debieran ser probadas contra placebo, dice. Eso es una obviedad, que todas las vacunas de calendario de la Argentina han sido probadas contra placebo, salvo que cuando se hubieran producido alguna variante de esas vacunas ya hubiera habido otra que haya demostrado efectividad. Entonces, obviamente, nadie va a dejar de vacunar con alguna vacuna útil a alguien en un estudio de investigación. Pero como la gente no entiende lo pequeño de esto, lo que hace es generar dudas. ¿Por qué ahora hay que investigar las vacunas? Porque las vacunas, ¿será que no son tan seguras como nos han dicho toda la vida? Las vacunas han salvado en los últimos 20 años más de 150 millones de vidas en el mundo. O sea, las vacunas son absolutamente seguras, son tremendamente efectivas y son la causa por la cual nuestros chicos hoy sobreviven a las enfermedades que en otra época producían muerte, o si no, que vayan a ver los cementerios, de los viejos cementerios en los lugares en donde se morían los chicos. Como decía mi papá, que hoy ya no está conmigo, pero que falleció a los 82 años, y que nos contaba cómo morían los chicos en otra época, porque no había vacunas. Entonces, la verdad es que este tema de ponerle dudas a las vacunas, por un lado. Por el otro lado, salir de la OMS. Un error absolutamente no necesario. La Argentina recibe mucho más de OMS de lo que le da a la OMS. Hace muy poquitos días... Pablo, sí. ahí te pongo un punto. Sí, Nosotros nos vamos a seguir recibiendo a través de la OPS lo que la OMS, digamos, la Organización Panamericana de la Salud, o sea que pareciera también una cuestión de una cortina de humo en ese sentido. Es medio relativo. Yo entiendo el esfuerzo que hacen para intentar, sobre todo la OPS, decir, bueno, no, esta salida de la OMS no nos involucra, también, sobre todo, no involucra la salida de Estados Unidos, que es el gran financiador de la OPS, claro, y de la OMS, intentando decir, a nosotros no nos involucra, pero la OPS es la oficina regional de la OMS en América. O sea, realmente creer que salirse de la OMS no va a tener un costo en la posibilidad de nuestros estudios. Por ejemplo, el pacto pandémico que se ha firmado hace poco y que está denostado por los libertarios diciendo que este es el pacto que va contra la soberanía de los países. Es falso, pero total. El pacto pandémico en ningún momento, y jamás la OMS ha tenido las facultades de obligar a ningún país a hacer nada, ni cerrar una frontera, ni parar un viaje, ni generar el uso de barbijos. La OMS genera recomendaciones. Ahora, si está fuera de este mundo, es muy probable que cuando haya que repartir vacunas inicialmente a los países más afectados por alguna nueva pandemia, y vos no estés en las prioridades de la OMS, porque evidentemente los países, ¿por qué te van a priorizar a vos? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice el pacto pandémico? Si aparece una pandemia en cualquier lugar del mundo, el país en donde está sufriendo la pandemia va a otorgarle a la OMS el virus, la bacteria, el material genético del patógeno, para que rápidamente el mundo pueda realizar los test diagnósticos y las vacunas para repartirlas después en forma más equitativa en el mundo, cosa que fueron los problemas que vimos durante la pandemia de COVID y que generaron una inequidad enorme en la mortalidad
por COVID en el mundo. Pero bueno, la Argentina decide que en eso no quiere estar, porque nosotros este gobierno libertario descree de la equidad como concepto, no cree en la equidad. Acá hay una idea de que la libertad te hará libre y que te arregles solo. Y para mí es un error enorme salir de la OMS, no solamente de los estudios que la OMS genera, sino también de las relaciones en el mundo para ir buscando un mundo mejor para todos. Yo creo en instituciones internacionales más sólidas, más fuertes, mejores, si vos querés. Sí, claro que todo el mundo se ha equivocado, pero echarle la culpa a la OMS de los muertos por pandemia, por ejemplo, en países que hicieron cualquier barrabarazo durante la pandemia, como los Estados Unidos, durante el gobierno de Donald Trump, me parece al menos exagerado. Y en este contexto, justamente la visita de este señor Kennedy, que ahora en un rato va a estar también con Milei en Casa Rosada, ¿cómo la mirás? Yo de verdad a Kennedy lo conozco hace mucho tiempo, o sea, su mirada antivacunas, anticiencia que tiene y que ha impregnado a una parte, lamentablemente, de la comunidad norteamericana, sobre todo, hay que decirlo, al Partido Republicano, va a generar muchísimas muertes. No tengan duda. ¿Va a generar muchísimas muertes? Y sí, porque el desfinanciamiento que Estados Unidos hace de la OMS, porque la Argentina se va de la OMS, a la OMS no le cambia absolutamente nada. Ahora, Estados Unidos se va de la OMS y la OMS sufre un brutal desfinanciamiento. Entonces hay muchísimos países que dependen para sus vacunas de la OMS. ¿Cómo se financian esas vacunas? Con recursos que llegan a la OMS de los países miembros y de los donantes privados. Si vos, de alguna manera, desfinanciás la OMS, no tengas duda que muchos países del mundo van a dejar... Nosotros vamos a perder por ahí la posibilidad de estar comunicados científicamente, de poder tener desarrollos en avanzada, estudios multicéntricos, el desarrollo de nuestra ciencia se verá afectado. Pero hay países del mundo que se van a quedar sin vacunas. Y la presencia de Kennedy acá también pone en riesgo el tema de las regalías para todo lo que son los medicamentos, Pablo. Mira, los Estados Unidos siempre han tenido una mirada en este sentido muy a favor de la defensa de las patentes en la industria farmacéutica, ¿no? Este gobierno, de pronto, este señor Kennedy, tiene una mirada en contra de la industria farmacéutica en general. Entonces es una mirada, digamos, te diría, novedosa para lo que es la relación que tenía Estados Unidos con la industria farmacéutica. Argentina, que tiene una discusión larga en este tema de las patentes, porque Argentina tiene una industria farmacéutica local muy potente, casi 60-70% de los medicamentos que consumimos los argentinos se producen en la industria argentina, y mucho de esto en alguna discusión con el tema de la patentabilidad de algunos elementos que ha permitido a la industria argentina hacer copias de estos medicamentos internacionales que en otros países no se pueden hacer. Es una discusión que hoy parece atrasar para este grupo de Estados Unidos. Por eso me parece que es una situación novedosa. Yo creo que acá lo interesante con los medicamentos, que aparte van a aparecer mejores y más medicamentos en estos próximos años en un ritmo muy acelerado, por suerte. Lo importante es cómo hacemos para que todos puedan acceder a estos medicamentos, sobre todo los que lo necesitan. Pablo, con este embrollo que hay con la discusión sobre las patentes, los intereses de Estados Unidos, los laboratorios a nivel global, esto que marcabas, ¿no? Que Argentina se caracteriza por su propia producción. ¿Es muy conspiranoico meter en todo esto el caso del laboratorio del fentanilo contaminado? Sí, a ver, yo creo que ahí ha habido evidentemente un error gravísimo que no debiera pasar, digamos, de control de esas ampollas de fentanilo, que hay que llegar, por supuesto, a la última responsabilidad. Ha habido muertes por esto. Me parece que una cosa es que vos puedas tener tu industria local y la otra es que esa industria local, por supuesto, tiene que tener los estándares de calidad absolutamente a nivel internacional. Vos no podés en medicamentos tener el menor resguardo en cuanto a la calidad. Por eso es tan importante fortalecer al ANMAT y no debilitarlo. Este gobierno viene debilitando al ANMAT progresivamente, le dice a las provincias, ustedes pueden importar medicamentos donde quieran, verifíquenla ustedes a la calidad. Eso es de una enorme complejidad. Y en esa disputa, ¿no? Tan clara de desmantelar al ANMAT y lo fuerte que es Hugo Sigman en ese campo. Digo, ¿le pone un contrapeso a la avanzada de Sturzenegger, Sigman, o se lo lleva puesto? A mí me parece que Sturzenegger nos lleva puesto a todos.
Yo creo que la verdad es un tema de enorme preocupación. Aparte, Sturzenegger en el tema de salud, evidentemente por la ley base, por el DNU 70 y por todas las normas que viene sacando en el área de salud, no tiene la más remota idea de lo que tiene que hacer. Y casi todo lo que ha hecho lo ha hecho mal. Por eso la justicia es lenta, pero progresivamente viene generándole todos los amparos en contra del tema de la venta de medicamentos en cualquier kiosco, el tema de la venta sin control, la venta... Entonces, me parece que si hay un lugar peligroso en donde Sturzenegger, porque yo no sé qué sabrá él de otros temas, pero evidentemente del tema farmacéutico o del tema médico, todo lo que ha hecho hasta ahora este gobierno es en el sentido contrario a las necesidades y utilidades que este país necesita, ¿no? Ahora, vos tenés en el Ministerio de Salud a un conocedor del sistema, tenés a una persona como Lugones, que es el responsable de uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Lo bien lo dice. ¿Qué mirada tenés con una persona que pudo sostener su estructura institucional, económica, durante la pandemia, gracias justamente al esfuerzo del Estado, y hoy está destruyendo lo que de alguna manera en otro momento le dio cabida? Mira, la verdad es que lo de Mario Lugones en el ministerio es bastante triste también. Yo te diría, Mario Lugones es una persona del sistema, pero del sistema privado de salud de la Argentina. Entiendo que en eso tiene su experiencia, pero nunca ha visitado un hospital público en ningún lugar del país. Yo no sé, hoy lo que le están haciendo al Garrahan, por ejemplo, es inhumano. No entender absolutamente lo que es las redes integradas de salud pediátricas de la Argentina. ¿Vos pensás que no lo entienden? ¿Vos pensás que no lo entienden? Y si no, es muy inhumano, digamos. Realmente creo que tiene una mirada equivocada, por lo menos creo pensar en eso. No hay ningún sentido porque aún para el libertario más libertario, hacer que los niños se mueran porque no tienen dónde operarse las cardiopatías congénitas más complejas de la Argentina, me parece que no tiene ningún sentido. Me imagino que deben tener en su intención alguna idea superadora, pero lo cierto es que lo que está haciendo al cerrar el Garrahan, y lo está cerrando, porque en definitiva el Garrahan son los pediatras del Garrahan, son los cirujanos pediátricos del Garrahan, son las enfermeras del Garrahan. Si vos los mantenés muertos de hambre a los residentes, a los médicos, no les pagás, no les aumentás, y hacés que cada vez cualquier hospital privado de la ciudad de Buenos Aires le pague a sus residentes el doble de lo que le está pagando el Garrahan, y lo que haces es los vaciás. Y una vez que lo vaciaste, el hospital deja de tener sentido, porque el hospital no son sus paredes o su tecnología, es la gente que trabaja ahí. Bueno, por ahí lo quieren vaciar para vender los lotes, ¿no? Bueno, y la Argentina necesita, toda la Argentina, los hospitales pediátricos de todo el país, públicos, derivan los casos de mayor complejidad oncológicos, de trasplantes, cardiopatías congénitas, al Garrahan. Entonces, al no estar no hay quien lo sustituya. Me parece que hay una cosa inhumana. Yo apoyo totalmente la situación de reclamo y paro que hoy están haciendo los residentes de ese hospital, pero con una enorme preocupación, porque hemos visto a un gobierno que no se sensibiliza con facilidad, la verdad. Y por ahí, como obviamente la mayoría de las personas son sanas, la mayoría de la población tiene un chico que tiene una cardiopatía congénita, empezamos a dejar pasar estas cosas como si, bueno, a mí no me corresponde, entonces yo no lo peleo. Me parece que hoy necesita el Garrahan que todos los argentinos y argentinas hacemos nuestra voz y le digamos al gobierno que ese hospital es absolutamente necesario al sistema de salud argentino. Te llevo a un tema más tranquilo. Vas a participar hoy en el Congreso del PJ, lo dijiste al ingreso. El Consejo. El Consejo. Tiene un temario, discusión, debate político. Bueno, ¿podés explicar, lo escuché a algún otro colega preguntando, la diferencia que hay hoy entre los sectores? Vos estás dentro del PJ, ¿cuál es para el grueso de la gente? ¿Qué es lo que se está discutiendo en esta interna a cielo abierto entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner? Y la verdad, Fabián, es que no sé si estoy en condiciones. Yo te puedo decir que estoy discutiendo yo con el peronismo en Tucumán, con Osvaldo Jaldo, por ejemplo. Ahí sí te puedo hacer. Bueno, nos interesa también. Para ser totalmente honesto, porque la verdad que a mí me escapa, porque te digo la verdad, nosotros acá tenemos una discusión muy clara.Nosotros no estamos de acuerdo en apoyarle en el Congreso Nacional las leyes al gobierno de Javier Milei. Porque las leyes han ajustado, han sido crueles, cierran nuestros hospitales, generan peligrosidad para la venta de medicamentos. O sea, no estamos de acuerdo con este gobierno y creemos que eso se expresa en una oposición clara votando en contra.
Claro, por Y supuesto. lamentablemente los diputados de Osvaldo Jaldo han votado todo a favor del gobierno libertario. Entonces nosotros, ahora que hay elecciones de diputados justamente en Tucumán, planteamos una línea absolutamente distinta para generar diputados en este sentido. No es lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires, en donde lo que se discute es otra cosa, porque tanto una línea como la otra son anti-gobierno de Milei. No hay unidad posible en Tucumán, entonces. Y no, la unidad hay. nuestra tenía que ver con una reconsideración después de estas elecciones. Pensamos que por ahí el gobernador tenía una mirada distinta, pero bueno, el otro día en el no dar quórum al tema de las jubilaciones nos vuelve a dejar claro que su mirada es esa. Tampoco nos ha llamado al diálogo, así que esa es una unidad que nosotros hemos convocado, pero a la cual no hemos sido llamados a discutir. Shelly, antes de despedirte, reforzar la exigencia por el Garrahan, por la defensa de sus profesionales, no sacar los platos de esto que genera tanta preocupación, que es el complejo sistema de salud. Recordaba mientras te escuchaba los debates sobre la necesidad, cuando dábamos los debates sobre si había que integrar el sistema, qué rol cumplía la prepaga, cómo termina el sistema de salud agarrando los casos de alta complejidad, pero como bien mencionabas vos al principio, me parece quizás una de las puntas más relevantes de este intercambio es el ataque al pensamiento científico, no solo a nivel local, sino a nivel global. Y pienso, de las instituciones más fuertes que supimos conseguir es el conocimiento científico. Es un gran retroceso, estamos pasando quizás el peor periodo de la historia. Mientras te escuchaba, esta es la conclusión. Quiero saber así una de cierre de tu parte. Coincido, vivimos un momento en donde la anticiencia ha cobrado una importancia tremenda y eso se ve en la epidemia de sarampión que tiene Estados Unidos, sobre todo en Texas, pero en otros estados también. La epidemia que tenemos de sarampión nosotros en la Argentina, que también deriva de esta idea de creer que uno puede curarse comiendo sano o tomando sol, pero eso lamentablemente no previene el sarampión y el sarampión es una enfermedad potencialmente mortal. Así que yo creo que hay que volver a la ciencia, hay que volver a creer en la ciencia. Obviamente la pandemia fue muy dura y eso generó esto, pero bueno, me parece que a medida que nos vamos alejando de esta cicatriz que nos va a quedar a todos de la pandemia, tenemos que aprender de los errores, mejorar la ciencia, mejorar el acceso. Los científicos tienen que hablarle más a la población. Parece que este es un gran desafío que tienen. Salgan de las bibliotecas. Aprovecho para todos los que nos estén escuchando, salgan de las bibliotecas, necesitamos que salgan a hablarle de cara a la sociedad. Sí, necesitamos eso y necesitamos crear, también creo que la frase de Cristina el otro día es muy importante, que la propuesta nuestra no puede ser la misma que tuvimos. Nosotros tenemos que proponer un sistema de salud integrado, y un sistema de salud eficiente, y un sistema de salud que llegue y la gente sienta que las cosas andan bien. Si no, la gente no nos va a votar tampoco de la política. Me parece que este tema en salud es clarísimo y me parece que, bueno, en ese sentido estamos trabajando. Muy apasionante todos los debates de política pública, pero para eso primero necesitamos un Estado. Muchas gracias, diputado, por este intercambio. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba el diputado nacional Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, pero además médico, muy conocedor del sistema sanitario y presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la Nación. Luces en tu radio. En tu radio. En el 102.1. FM La Patriada. Estamos donde estás. Están abiertas las